Mi nombre es Omar Barrios, soy psicólogo del equipo de Creando Salud y en este video les voy a hablar de qué es la psicoterapia integrativa basada en la psiconeuroinmunología. La psicoterapia integrativa es un tipo de terapia psicológica la cual promueve el bienestar de la persona en todas sus dimensiones, en el menor tiempo posible y buscando que esos efectos se prolonguen en el tiempo. El fundamento de la psicoterapia integrativa es el modelo de la psiconeuroinmunología. Los fundamentos de esta psicoterapia, de este tipo de psicoterapia, están básicamente en un modelo, lo que se llama un modelo integrativo PNI, el cual se basa en segmentos válidos de varias teorías y estrategias de cambio y que aportan conocimiento científico para poder ayudar a las personas tanto en los procesos de enfermedad como en el cuidado de la salud. La psicoterapia integrativa, nos dice la doctora Margarita Dubourdieu de Uruguay en su libro Psicoterapia Integrativa, está basada en la psiconeuroinmunología y considera que ningún enfoque es suficiente por sí solo para brindar una ayuda terapéutica. Por lo tanto, integra aportes de diferentes modelos teóricos, no los modelos en su totalidad. Parte de los fundamentos de la psicoterapia integrativa contempla, en primer lugar, la complejidad del ser humano. Es decir, partimos del concepto de que no somos personas simples, sino que las personas a lo largo de su historia tienen diferentes experiencias, diferentes niveles de formación, pertenecen a diferentes ámbitos sociofamiliares y esa complejidad se va a tomar en cuenta en este modelo de la psicoterapia integrativa. Igualmente se contempla la interrelación mente, cuerpo, entorno. Es decir, esta interrelación de estos tres elementos siempre va a estar presente en un trabajo terapéutico basado en este modelo. La psicoterapia integrativa permite amortiguar, digámoslo así, el efecto de una situación estresante, posibilitando un proceso o una tendencia de los organismos vivos a la autoorganización. Y también se contempla en este modelo la importancia de manejar el estrés por todos los efectos que se han descrito y se han estudiado del estrés sobre la respuesta inmune. El abordaje entonces con la psicoterapia integrativa es multidimensional. Dada la complejidad del ser humano y su multidimensionalidad que está implicada en los procesos de la salud y la enfermedad. Se realiza, quienes practican este tipo de psicoterapia o quienes practicamos este tipo de psicoterapia, una evaluación diagnóstica de las distintas dimensiones que componen al ser humano. De tal manera de, en primer lugar, fijar los objetivos o las metas terapéuticas. Estos objetivos o metas terapéuticas se construyen conjuntamente con la persona que está realizando la consulta. No es una decisión unidireccional del terapeuta, sino que conjuntamente se van decidiendo esos objetivos a lograr en el proceso terapéutico. Las estrategias de abordaje, el diagnóstico, son parte fundamental de la tarea del terapeuta y conjuntamente también se va haciendo una valoración evolutiva durante las distintas fases de la psicoterapia. La primera dimensión que se evalúa es la dimensión biológica. Se contemplan aspectos como la higiene del sueño, cómo es la higiene del sueño de esa persona, si hay algún tipo de alteración, si de verdad se prepara suficientemente para tener un sueño reparador. El ejercicio físico también es un elemento importante en el cual se hace énfasis, incluso en personas que puedan tener algún tipo de limitación para este ejercicio. Acá cabe incluso la recomendación de realizarlo, aunque sea mediante las técnicas de imaginación guiada. La promoción de la armonía mente-cuerpo, todas aquellas técnicas que contribuyan a la armonía mente-cuerpo, tales como la relajación, la respiración consciente, la imaginación guiada,
La meditación y la visualización son técnicas que se evalúan para atender adecuadamente la dimensión biológica. Se le da importancia, por supuesto, a que las personas que están en este proceso terapéutico, en la dimensión cognitiva, que tiene que ver con el procesamiento de la información, cómo las personas procesan los distintos hechos de su vida, adquieren especial importancia las creencias, por todos los correlatos emocionales, biológicos y conductuales que tienen las creencias en el organismo. Se analiza con la persona a ver si sus creencias son sanas, son positivas o son insanas. Y se proponen estrategias de cambio de creencias que pueden estar basadas en el modelo cognitivo o incluso en la psicokinesiología. Es importante, cuando abordamos la dimensión cognitiva, ver en las personas que consultan y que son objeto de este tipo de terapia, cómo están su nivel de esperanza y expectativas favorables versus muchas veces a pensamientos catastróficos o profecías autocumplidoras que pueden comprometer el resultado de ese proceso terapéutico. Se indaga y se evalúa el repertorio de habilidades de las personas para promover el cambio. Hay algunas personas en las cuales hay que hacer especial énfasis en esas habilidades para desarrollarlas y convertirlas en fortalezas a favor del cambio. La dimensión psicoemocional evalúa fundamentalmente cómo es el funcionamiento psíquico de la persona. Toda persona tiene experiencias tempranas que pueden marcar y pueden estar condicionando el proceso que esté viviendo en su actualidad. Si ha habido carencias, si ha habido satisfacción de sus necesidades básicas, si hay heridas emocionales que necesitan ser incorporadas como parte del material terapéutico que se va a utilizar en el trabajo con el consultante. Igualmente, los mecanismos de afrontamiento y las defensas que utiliza esta persona, la mente siempre tiene sus mecanismos de defensa y esos mecanismos de defensa es importante que la persona tome conciencia de cuándo lo está utilizando de una manera favorable o desfavorable. Los factores de riesgo de desorganización emocional es importante descubrirlos en este proceso terapéutico de tal manera de poder fortalecer aquellos factores que protejan y prevengan una desorganización o una alteración emocional. La personalidad entra dentro de esta dimensión psicoemocional. Hay rasgos de personalidad que son favorables a un proceso terapéutico, en cambio hay otros rasgos de personalidad que pueden de alguna manera reforzar la resistencia al cambio que promueve en todo momento una psicoterapia como la psicoterapia integrativa. Explorar y ver los vínculos afectivos que tiene esa persona y la red de apoyo con los que cuenta esa persona es importante para ver si hay déficits o necesita hacer un trabajo para construir redes de apoyo que permitan un proceso terapéutico favorable. En la dimensión socioecológica vamos a evaluar con la persona el ambiente sociocultural o los factores de tipo sociocultural en los cuales desarrolla su vida cotidiana, porque es importante ver cómo lo impacta estos estímulos sensoriales o ambientales, incluso la situación socioeconómica, cuáles son sus condiciones de trabajo, de vida, y si estas de alguna manera refuerzan el proceso de cambio que está emprendiendo esta persona. El estilo de vida, cómo vive esa persona, cuáles son sus estilos de comunicación, si sus estilos de comunicación son los más adecuados o hay dificultades y barreras en sus procesos de comunicación. E igualmente en la dimensión socioecológica se incluyen los recursos comunitarios que pudieran apoyar el proceso terapéutico que está emprendiendo la persona. La dimensión trascendental es una dimensión que contempla y examina a fondo el sentido, propósito y proyecto de vida. Este es un aspecto bien importante y que tiene su fundamento en la logoterapia, que es un tipo de terapia basada en buscar el sentido de la vida. Muchas personas que están atravesando una enfermedad que pone en riesgo su vida pueden perder o ver afectado su sentido de vida y es importante poder trabajar a profundidad y retomar un sentido positivo de la vida. ¿Cuáles son las motivaciones? Y esas motivaciones, ¿cómo se traducen en un plan de salud? Los factores de armonización y paz interna con que puede contar esa persona. La espiritualidad también se examina y entendiendo la espiritualidad desde una perspectiva mucho más amplia,
más allá de la religiosidad, los valores o la visión que tenga la persona de la muerte. La psicoterapia integrativa tiene distintas fases. Hay una fase didáctica o que se denomina también de biopsicoeducación. El terapeuta tiene la misión de dar información al consultante de cómo es el funcionamiento humano, cómo es el funcionamiento psíquico de una persona, y a través de esta información la persona va adquiriendo y desarrollando destrezas que le permitan potenciar y beneficiarse al máximo de este tipo de terapia. La fase diagnóstica es una fase que se va dando conjuntamente a lo largo del proceso y que permite ir evaluando periódicamente las características del funcionamiento psíquico de la persona, de tal manera de ir definiendo estrategias que sustentan todo lo que es la base del tratamiento. Realmente estas fases están interconectadas y comienzan desde el primer contacto entre el consultante y el terapeuta. El doctor George Solomon, que se considera el padre de la psiconeuroinmunología, acuñó un término que él denominó personalidad inmunocompetente. Y él esclarece y apunta de que hay ciertos rasgos en la personalidad que pueden potenciar la efectividad de la respuesta inmune. Y estos elementos que él señala tienen total integración con el modelo de la psicoterapia integrativa. En primer lugar, él señala el significado o sentido de la vida, que es uno de los aspectos que uno evalúa en la dimensión trascendental, lo importante que es tener un claro sentido de la vida y un significado de las cosas que yo hago. Habilidades para el manejo de las emociones. Sabemos que no nos enseñan en los procesos educativos el manejo de las emociones y es importante desarrollar esa habilidad para poder manejar las emociones y no que las emociones nos manejen a nosotros. El honrar las necesidades genuinas. El doctor Solomon habla de lo importante que es el que cada persona pueda satisfacer sus necesidades más individuales y más genuinas y no vivir en función de las necesidades de otros o de las necesidades que demanda su ambiente socio-familiar. La capacidad de decir no es otra de las características de la personalidad inmunocompetente, que es poder poner límites a las cosas que yo puedo hacer o que yo quiero hacer o que no deseo hacer. Tener un proyecto de salud. El doctor Solomon habla de lo importante que es tener un proyecto de salud donde yo sea el protagonista de ese proyecto de salud. No que las circunstancias me hagan diseñar un proyecto de salud, circunstancias como el haber enfermado, sino tener un proyecto de salud que implique una serie de estrategias para conservar el mejor estado posible de salud. Disponer de espacios para el disfrute. El doctor Solomon hace mucho énfasis en esto del disfrute, evidencias científicas como que en la medida que nosotros tenemos esos espacios de disfrute, tenemos un mejor funcionamiento de todos los sistemas del organismo. Y por último, el doctor Solomon señala la habilidad de negociar con la realidad. ¿Qué quiere decir esto de habilidad para negociar con la realidad? A veces la realidad no se ajusta a nuestros deseos, no se ajusta a nuestros sueños, entonces debemos desarrollar mecanismos para poder, en medio de una realidad adversa, poder realizar metas, poder cumplir objetivos y poder cumplir sueños. También es importante relacionar con este modelo de la psicoterapia integrativa algunos elementos, algunas ideas que aporta el doctor Joe Dispenza, reconocido neurocientífico y quien ha escrito sobre algunas características, algo que caracteriza a quienes sobrevivieron una enfermedad contra toda expectativa. Él habla que esas personas, de acuerdo a lo que él ha estudiado, experimentaron en primer lugar profundos cambios psíquicos. Y esto va de la mano con un modelo de psicoterapia que busca o promueve precisamente esos cambios psíquicos y que esos cambios psíquicos sean traducidos en comportamientos y en habilidades para manejar las emociones. Esas personas que sobrevivieron contra toda expectativa, dice el doctor Joe Dispenza, cambiaron su sentido de sí mismos. Es decir, tuvieron la oportunidad de examinarse a sí mismos y ver la necesidad de realizar cambios en sus personas. Mejoraron las relaciones sociales, familiares, crearon una red de apoyo que fundamentó esto de haber sobrevivido contra toda expectativa. Hicieron cambios en su alimentación y, muy importante el último punto que nos señala el doctor Joe Dispenza, meditaron, oraron
y atribuyeron su sanación a una larga lucha, yo diría un largo proceso en los cuales ellos se implicaron. La psicoterapia integrativa la podemos llamar también una experiencia emocional correctiva. Ante el sufrimiento por insatisfacción de las necesidades genuinas o experiencias traumáticas, la psicoterapia integrativa podrá, con estrategias adecuadas, propiciar experiencias emocionales correctivas, basadas en la neuroplasticidad cerebral para el establecimiento de nuevos circuitos de respuesta, los cuales incluyen pensamientos, emociones y comportamientos. Quiero finalizar esta intervención hablando un poco de la LAPSI. La LAPSI es la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas, que fue conformada en Quito en el año 2006, y su fin es lograr un espacio de formación de psicoterapeutas integrativas a nivel nacional e internacional, sea a través de la formación regular de cuarto nivel en las universidades o mediante los grupos de formación y promoviendo pasantías e intercambios entre los distintos países integrantes. Su presidenta actual es la doctora Mayra Velastegui y la web de la LAPSI es www.alapsiweb.org. Muchas gracias.